Me llamo Rubén, tengo 45 años y llevo más de 20 años siendo trailero. Siempre me ha gustado mi trabajo, disfruto de la libertad de la carretera, la música a todo volumen y los largos viajes nocturnos, pero lo que me ocurrió hace unos meses me hizo cuestionar si realmente amo tanto lo que hago. Era una noche como cualquier otra, llevaba una carga de mercancía desde Guadalajara hasta Monterrey. Decidí tomar la ruta más corta, aunque era menos transitada, me gustaba la tranquilidad y además así evitaba los retenes que a veces ponían en la carretera principal. El clima estaba perfecto, ni frío ni calor, y el cielo estrellado me acompañaba. A eso de las 2 de la mañana vi a lo lejos una figura en el arcén. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, tal vez productos del cansancio, pero conforme me acercaba me di cuenta de que era una mujer. Estaba parada, con un vestido blanco que se movía ligeramente con el viento. Levantaba una mano, haciendo señas para que me detuviera. Decidí parar, aunque mis instintos me decían que algo no andaba bien. Nunca me había topado con nadie en esa carretera a esas horas, y menos a una mujer sola. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me miró con unos ojos oscuros, tan profundos que me dieron un escalofrío. Me sonrió y me pidió un aventón. Dijo que su coche se había descompuesto un poco más adelante y que necesitaba llegar al siguiente pueblo para buscar ayuda. Me dijo que su nombre era Lucía. Contra mis instintos, le abrí la puerta y subió al camión. Mientras avanzábamos, traté de iniciar una conversación para romper el silencio incómodo. Ella me miraba de reojo y aunque me sonreía, había algo en su expresión que no me gustaba. Sus respuestas eran cortas y no parecía interesada en hablar. Después de unos minutos de silencio, empezó a hablar algo raro, como flores marchitas. Pensé que tal vez traía alguna planta o flores en su bolso, pero al mirarla me di cuenta de que no traía nada consigo. El olor se hizo más fuerte y empecé a sentir una sensación de incomodidad, como si me faltara el aire. Miré por el retrovisor y vi su reflejo. Mis manos casi soltaron el volante. Su rostro en el espejo no era el mismo que había visto antes. Estaba pálido, con los labios morados y los ojos hundidos. Parecía muerta. Respiré hondo y traté de calmarme, convencido de que era mi imaginación, jugándome una mala pasada. Volví la vista hacia el asiento del copiloto y ahí estaba, mirándome con esa sonrisa inquietante, pero su rostro en persona era el mismo de antes, el de una mujer viva. No dije nada, me limité a seguir conduciendo. Llegamos a un pequeño pueblo y me detuve en la gasolinera. Le dije que ahí podría encontrar ayuda y que debía bajarse. Ella asintió, me agradeció y bajó del camión. Me quedé viendo cómo se alejaba por la carretera hasta que desapareció en la oscuridad. Decidí tomar un café en la tienda de la gasolinería para despejarme. Entré y le pregunté a la encargada si había visto a la mujer que acababa de dejar. Me miró confundido y me dijo que no había visto a nadie, que yo había llegado solo. Insistí en que sí la había visto, que incluso había hablado con ella. Entonces su expresión cambió. Me miró con serenidad y me dijo que muchos habían contado la misma historia. Al parecer una mujer había muerto en un accidente de coche en esa carretera hacía varios años. Desde entonces se decía que su espíritu deambulaba buscando ayuda, pero nunca llegaba a ningún lado. Salí de la tienda con el café en la mano, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Me subí al camión y miré por el retrovisor una vez más. No había nadie, pero el olor de las flores marchitas sigue ahí. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, miro con cautela al arcén. No sé si volveré a verla, pero una cosa es segura, nunca más volveré a parar. Me llamo Jaime. Tengo 43 años y llevo más de una década manejando camiones. Durante mucho tiempo el camino fue mi escape, mi refugio. Hace un par de años tuve problemas serios con las drogas, metanfetaminas para ser más específico. Empecé usándolas para aguantar las largas jornadas de manejo, pero rápidamente se convirtieron en algo más, algo que ya no podía controlar. Una noche de invierno cargado de mercancía manejaba por una carretera desolada rumbo a Tijuana. Era un tramo largo y aburrido, y aunque ya había prometido varias veces dejar las drogas, esa noche no pude evitarlo. Necesitaba estar alerta, o al menos eso me decía a mí mismo. Me metí una dosis, la que pensaba que sería la última. El efecto fue casi inmediato. Mis sentidos se agudizaron y me sentí invencible. La carretera estaba vacía, solo las luces de mi camión cortaban la oscuridad. La música sonaba fuerte y todo parecía estar bajo control, pero de repente vi unas luces rojas y parpadeando en el retrovisor. Una patrulla. Me asusté, claro, porque sabía que no estaba en condiciones de enfrentar a la policía. Reduje la velocidad y me orillé. El corazón me latía con fuerza. Por un momento pensé en huir, pero eso solo empeoraría las cosas. La patrulla se detuvo detrás de mí y un policía bajó del coche. Me tomó unos segundos darme cuenta de que algo no estaba bien. El policía tenía una apariencia extraña, como si estuviera descolorido. Su uniforme parecía viejo, como si no hubiera lavado en años. Su rostro, no sé cómo explicarlo, pero parecía una foto en blanco y negro, sin vida. Se acercó lentamente hasta mi ventana y cuando me habló, su voz sonó diferente, como si viniera de otro mundo. Me pidió que bajara del camión. Su tono no admitía discusión, así que obedecí.
Aunque mi cuerpo temblaba y mi mente gritaba que algo estaba mal. Cuando estuve fuera me pidió mis papeles. Me entregué mi licencia con las manos temblorosas y mientras la revisaba sentí que su mirada se clavaba en mí, penetrante y juzgadora. Podía sentir su odio, su desdén. Sabía que lo había hecho, sabía de mi adicción. Empezó a hacerme preguntas que no eran normales. Me preguntaba por qué había dejado de ser el hombre que una vez fui, por qué había escogido ese camino. Sus palabras eran como cuchillos, cortando profundo, tocando las fibras de mi ser que creía muertas. Me habló de las noches en que había manejado hasta quedar al borde del abismo, de los accidentes que había evitado por pura suerte, de las vidas que había puesto en peligro. Me hizo sentir pequeño, insignificante. Pero lo peor fue cuando me preguntó si creía que alguien lloraría si me pasaba algo. Esa pregunta me golpeó, más fuerte que cualquier otra cosa. Supe en ese momento que él sabía todo de mí, de mi soledad, de las veces que había pensado en terminar todo. De un momento a otro su figura se volvió borrosa. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi vista, y entonces simplemente desapareció. La patrulla, el policía, todo se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé solo en medio de la carretera, con el viento frío golpeando en mi rostro y el silencio abrumador rodeándome. Subí al camión con el cuerpo temblando y el alma hecha en pedazos. No entendía lo que acababa de pasar, pero una cosa estaba clara. No podía seguir así. Arranqué el motor y continué mi camino. Pero esa noche no toqué las drogas por primera vez en años. Me sentí sobrio, aterrorizado pero sobrio. Desde ese encuentro juré no volver a tocar las sustancias. No sé quién era ese policía, si solo fue una alucinación provocada por la droga. Pero su mensaje quedó claro. No quiero terminar como él. Un espectro perdido en la carretera, sin paz ni descanso. Ahora cada vez que veo una patrulla en la carretera mi corazón se acelera y no puedo evitar mirar al asiento del copiloto, esperando encontrarme con su mirada otra vez. Así que para todos los que me escuchan, si están pensando en tomar el mismo camino que yo, piénsenlo 2 veces, porque hay cosas en esta vida que no se pueden deshacer y hay fantasmas en la carretera que nunca encontrarán descanso. Me llamo Jorge, tengo 48 años y llevo 20 años siendo trailero. Conozco cada curva y cada tramo de las carreteras de este país. He visto de todo en mi vida y en la carretera, pero hay una cosa que nunca olvidaré y que toda la vida me persigue sin importar a dónde vaya. Les voy a contar mi historia para que no me juzguen, sino para que entiendan que hay cosas que no podemos escapar. Todo comenzó una noche de verano hace ya varios años. Había salido de la ciudad Juárez con una carga rumbo a Veracruz. El camino era largo y ya iba cansado, pero tenía prisa. Había pasado toda la noche manejando y la madrugada me estaba pegando fuerte. En ese entonces no tomaba para nada, solo confiaba en mi fuerza de voluntad. A eso de las 3 de la mañana, en un tramo de carretera solitaria vi algo en la distancia. Era un hombre caminando por el arcén. No había luces ni señal de que hubiera algún vehículo cerca. Cuando estuve más cerca vi que parecía borracho o drogado, porque se tambaleaba de un lado a otro. Reduje la velocidad, pero no lo suficiente. El hombre tropezó y cayó en medio de la carretera justo frente a mi camión. Intenté frenarlo, juro, pero no fue suficiente. Sentí el golpe y luego el camión vibró al pasar sobre él. Me detuve unos metros más adelante con el corazón en la garganta. Sabía lo que había pasado, pero no quería creerlo. Bajé del camión y corrí hacia donde el cuerpo había caído. No había nadie, no había ni rastro de él. Busqué por la carretera con las manos temblorosas y la vista nublada por el miedo. No encontré nada. Pensé que tal vez había imaginado todo, que tal vez era el cansancio jugando con mi mente. Me subí al camión y seguí mi camino. Nunca le conté a nadie eso lo que pasó esa noche. No hice reportes, no llamé a la policía. Solo quería olvidarlo. Pero no olvidé. Semanas después empecé a ver cosas. Al principio eran solo sombras en los espejos retrovisores, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Luego comencé a escuchar ruidos, susurros, como si alguien me hablara desde la parte trasera del camión. Pensé que me estaba volviendo loco, que el estrés y el cansancio me estaban pasando factura. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, escuché una respiración pesada justo detrás de mí. Miré por el espejo y estaba él, el hombre que había atropellado. Su rostro estaba desfigurado, los ojos vacíos y la piel pálida. Me miraba con una expresión de odio, sus labios formando palabras que no podía entender. Frené en seco, salí del camión y comencé a correr por la carretera como un loco, pero no podía escapar de él. Lo veía en cada sombra, lo escuchaba en cada susurro del viento. Me sentía vigilado, perseguido. Volví al camión con las piernas temblando y le supliqué que me dejara en paz. Esa noche, mientras me sentaba en el asiento del conductor, sentí su presencia a mi lado. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. Le pedí perdón, le dije que no había sido mi intención, que fue un accidente, pero en lugar de desaparecer su presencia se hizo más fuerte. Sentí un frío helado que me recorrió la espalda y entonces escuché claramente por primera vez: me quitaste la vida y ahora yo te quitaré la tuya poco a poco. Desde esa noche no he podido descansar en paz. Lo veo en cada espejo, en cada reflejo de las ventanas, lo escucho en cada ruido de la carretera. Sé que está ahí, esperando, siguiéndome.
Me mudé de estado, cambié las rutas, pero no importa, él siempre me encuentra. He dejado de manejar de noche, pero eso no ha detenido los susurros. La culpa me consume y el miedo es mi compañero constante. Sé que no puedo escapar de él, de que no habrá perdón para mí. Su rostro es lo último que veo antes de dormir y lo primero que siento al despertar. Cada kilómetro que avanzo en mi camión es un recordatorio de que mi destino ya no es solo mío. He pensado en dejar el volante para siempre, pero no puedo. La carretera es mi vida y ahora también es mi condena. Así que sigo manejando día y noche, con la esperanza de que algún día encuentre la redención. Sé que eso nunca pasará. Si alguna vez te encuentras en la carretera desolada y ves a un hombre caminando, por favor detente, no cometas el mismo error que yo, porque hay cosas en esta vida que se te seguirán hasta más allá de la muerte y algunos fantasmas nunca encuentran descanso. Hola, me llamo Luis. Tengo 42 años y llevo más de 15 años siendo trailero. A lo largo de estos años he visto muchas cosas raras en la carretera, pero nada como lo que les voy a contar hoy. Esto me pasó hace un par de meses y todavía no lo saco de mi cabeza. Era un día como cualquier otro. Tenía que llevar una carga de materiales de construcción a un nuevo desarrollo a las afueras de la ciudad. Era una obra grande, un nuevo centro comercial que estaba en pleno proceso de construcción. Había ido antes, pero esta vez se sentía diferente, desde el principio. No sé explicar cómo, pero el aire se sentía pesado, como si algo no estuviera bien. Llegué a la obra a eso de las 10 de la mañana. Aparqué el camión y fui a buscar al cargador para que me firmara los papeles de la entrega. Me encontré hablando con un grupo de trabajadores, todos con caras serias y preocupadas. Cuando me acerqué pude escuchar parte de la conversación y supe que algo había pasado. Disculpa, ¿todo está bien?, pregunté. Uno de los trabajadores, un tipo grande con casco amarillo, me miró y negó con la cabeza. No está bien, respondió con voz grave. Esta mañana hubo un accidente. 3 de nuestros muchachos cayeron desde el andamio del 5º piso. No lo lograron. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No supe qué decir. Me quedé parado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Vi en sus rostros el dolor y la conmoción, pero también algo más. Algo que no entendí en ese momento. Una especie de miedo, como si supiera que eso no era todo. El encargado firmó mis papeles y me dijo que descargara los materiales en un sitio apartado. Quería terminar rápido y salir de ahí. La atmósfera en la obra era opresiva, casi asfixiante, y yo solo quería regresar a la carretera. Terminé de descargar y volví a subir al camión. Me despedí con un gesto de mano y encendí el motor. Mientras salía de la obra no podía dejar de pensar en los trabajadores que habían muerto. No conocía a esas personas, pero me sentía mal por ellos, por la forma en que habían muerto, tan repentina y trágica. Tomé la carretera de regreso, tratando de concentrarme en el manejo, pero la mente me jugaba malas pasadas. Sentía que alguien me observaba. Aunque sabía que estaba solo, intenté encender la radio para distraerme, pero solo captaba estática. Apagué la radio y en ese momento comenzó. Primero fue un susurro casi imperceptible, como el viento moviendo las hojas, pero luego se hizo más fuerte, más claro. Eran voces, 3 voces distintas hablando al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Sentí un frío recorrerme la espalda y el miedo se apoderó de mí. Miré por el retrovisor y lo vi. 3 figuras desdibujadas, como sombras sentadas en el asiento trasero del camión. Eran los trabajadores. Sus rostros estaban pálidos, con ojos vacíos y miradas acusadoras. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado por el terror. ¿Por qué?, escuché que susurraban. ¿Por qué nos dejaste caer? Yo no era responsable, no estaba en la hora cuando ocurrió el accidente. Pero sentí su dolor, su rabia. Sabía que buscaban respuestas, justicia, o tal vez solo querían que alguien sintiera su dolor. Intenté hablar, decirles que lo sentía, pero no podía hacer nada. El camión empezó a vibrar, como si algo lo golpeara desde adentro. Las voces se hicieron más fuertes, un coro de lamentos y gritos. Sentía que mi cabeza iba a explotar. El pánico me consumía. Vi las luces de un coche venir en dirección contraria y en un acto desesperado encendí las luces altas para llamar la atención del conductor. El coche frenó de golpe y eso pareció romper el hechizo. Las voces se desvanecieron, las figuras desaparecieron y el camión dejó de vibrar. Me detuve en el arcén, con las manos temblando y el corazón latiendo a 1000 por hora. El conductor del coche se acercó y me preguntó si estaba bien. No supe qué responderle. Solo asentí y traté de controlar mi respiración. Después de unos minutos el coche se fue y me quedé solo en la carretera. El silencio era ensordecedor, pero al menos ya no escuchaba esas voces. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero finalmente reuní el valor para continuar. Llegué a casa esa noche, pero no pude dormir. Todavía podía ver sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Desde entonces evité esa carretera. No sé si lo que vi fue real o solo producto de mi mente, pero sé que esos hombres murieron pidiendo respuestas que nunca obtuvieron. Si algo que aprendí de su experiencia es que la carretera guarda secretos, y algunos de esos secretos no debían ser revelados. Así que para cualquiera que me escuche les digo esto: tengan cuidado en la carretera, porque nunca saben lo que pueden encontrar o quién puede estar buscando venganza. Y si alguna vez sientan que no están solos, tal vez sea porque no lo están.